Pero hoy la noticia en Colombia tiene que ver con salud. Esto lo venimos debatiendo desde hace muchísimos meses. De hecho, ya estaríamos pensando en un tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Sí, señora. Estábamos pues esperando y expectantes. Acaban de elegir al presidente de esa comisión, al senador Pinto, y parecía que todo iba bien porque se mandaron mensajitos por aquí, mensajitos por allá con Armando Benedetti, el ministro del Interior, que es el ministro pues encargado de mirar estos temas políticos, y parecía que bueno, había buena onda, o iba a haber buena onda en el Congreso para debatir esta reforma en el tercer debate, pero anoche nos sorprendió, Lucas, este decreto expedido por el gobierno que básicamente pues se salta el tema del Congreso, el tema legislativo, y dice por decreto vamos a hacer unas reformas al sistema de salud. Pues sí llama la atención, Jennifer. Ayer, no sé si decirle derrota, pero el gobierno no logró poner al presidente que realmente le correspondía por los acuerdos en la Comisión Séptima del Senado, que era Omar Restrepo, senador de Comunes, y termina ganando esta comisión Miguel Ángel Pinto, por 8 votos versus 6 votos. No sé si esa votación le suena similar a la que tuvo la reforma laboral, que acuérdese usted que es que después revivió, pero es que ya se había hundido en marzo en la Comisión Séptima del Senado y se hundió con la firma de 8 senadores justamente. Entonces, pues sí llama la atención que después de este revés que tiene el gobierno, pues porque termina ahí Miguel Ángel Pinto, que Sebastián aquí lo hemos hablado muchas veces, fue por ejemplo quien lideró la firma de esos senadores para hundir la reforma laboral. Pues llama la atención que en medio del entendimiento que decía Armando Benedetti que iba a haber, que estábamos en una etapa de entendimiento, que seguramente se iba a tramitar sin ningún problema la reforma a la salud, pues en la noche el Ministerio de Salud emite justamente ese decreto por en medio del cual se establece lo que llama el gobierno un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que realmente pues es uno de los pilares que tiene este proyecto de reforma a la salud. A las EPS. Que lo que siempre ha buscado es transformar las EPS en lo que llama el gobierno gestoras de salud y vida. Estamos hablando del decreto 0858. Vamos a comenzar esta discusión en el plano político, por supuesto, como le estamos mencionando aquí, estamos hablando de Congreso, estamos hablando de decreto, ¿qué va a pasar? Estamos conectados con Miguel Ángel Pinto, el presidente de la Comisión Séptima del Senado, senador por el Partido Liberal. Gracias, senador, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Bueno, un saludo muy cordial para toda la mesa, para todos los que los están siguiendo, con la gran audiencia que tienen, y por supuesto a todos los colombianos que seguramente verán esto posteriormente. Muchas gracias por la invitación. No, y antes de hablar del tema de la salud, pues ayer lo estábamos comentando aquí al aire, pues parecía que iba a haber buena sintonía. El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un mensaje en Twitter diciendo que iba a haber un buen canal de comunicación. Usted también, de hecho, se expresó en ese mismo sentido. Con este decreto que se expide anoche por parte del Gobierno Nacional con el tema de la reforma a la salud, ¿qué pasa por la comisión que usted ahora preside? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo lo ve usted como presidente de esta comisión? Bueno, lo primero sea que al margen de lo político, que estaba escuchando ahorita ahí el comentario de los acuerdos que se han hecho. Nosotros habíamos suscrito un acuerdo que le correspondía al Partido Comunes. Ese acuerdo lo rompió precisamente la bancada del Pacto Histórico, que hicieron campaña y estaban postulando uno de ellos hasta el último minuto, que fue lo que nos llevó en este propósito de hacer una modificación en los temas de los acuerdos. Segundo, ayer veíamos con cierto optimismo, como ustedes mismos lo decían, las palabras del ministro del Interior, que se comunicó inmediatamente con nosotros. La Comisión Séptima siempre ha estado abierta a escuchar al gobierno, a que participe en los debates. Ha sido el gran ausente durante estos 3 años en nuestros debates, en poner la cara a la opinión pública, a defender su proyecto y a que nosotros también tengamos la posibilidad, cada uno de los senadores de la Comisión Séptima, a expresar sus inquietudes y por sobre todo para poder escuchar a los actores del sistema, a todos, a los pacientes, a los médicos, a las IPS, es decir, a los expertos, todos los que pueden participar en este propósito, porque este es un tema de gran interés nacional. Los están expectantes a ver cómo se puede mejorar el sistema de salud que se ha deteriorado y que se acabó en el transcurso de este gobierno y que cada día va generando mucho más su crisis, y la gente lo que quiere es que le den su atención pronta y que se recupere su atención. Senador, el interés que tenemos todos es en que se pueda sacar una buena reforma para todos los colombianos y que las diferencias que tenemos conceptuales se puedan debatir como corresponde en el Congreso de la República. Y ayer ese puente de participación se abría con el ministro del Interior, pero hoy
amanecemos nosotros con que el ministro de Salud hace la implementación de la reforma a través de vía decreto, una reforma que si se pudiera de verdad hacer de vía reglamentaria, pues el proyecto hubiera sobrado desde el comienzo, no tenía que tramitarse. Pero senador, en el Congreso. me parece clave eso, pero antes, sigamos un momentico en lo de Armando Benedetti. Seguramente estoy seguro, usted ya oyó las palabras de Benedetti cuando recibió su presidencia ayer, pero yo creo que muchos oyentes de pronto no lo oyeron. Vamos a ir a Benedetti y ya después le pregunto una cosita. A ver, es claro por las declaraciones que yo he dado y que él ha venido dando de que hay una nueva era de entendimiento y de que es seguro que se va a tramitar y va a pasar el proyecto de salud a la plenaria del Senado de la República. Eso es claro por lo que está pasando, porque sus declaraciones dicen que también se necesita una reforma a la salud. Luego es una nueva era diferente para ustedes y para nosotros también. Lo que sí es verdad es que ya hay unos puntos de acuerdo y otros dos en los cuales hay que llegar a concertar, y que yo desde ya le digo que estamos dispuestos a concertar en ese tipo de situaciones. Según lo que yo he venido hablando con las personas que han propuesto 3 o 4 ponencias alternativas, no hay nada difícil de que se pueda concertar. Bueno, senador, uno oye a Benedetti, al ministro del Interior, y uno dice, pues esa reforma ya casi que está consensuada, dice que los que se oponían, solamente hay 2 puntos en los que tienen reserva y ellos están dispuestos a ceder. ¿Eso es tan así que ya hay un acuerdo casi cocinado para la reforma a la salud, o cómo está el tema político desde su punto de vista? No, consensuado no hay absolutamente nada, porque nosotros no nos hemos podido sentar con el gobierno, que lo vamos a hacer de manera pública, como yo le digo, en la comisión, en el debate, para que esos puntos que están en discordia puedan ser debatidos. Lo que se ha expresado es el interés que tiene tanto la comisión, y no solamente soy yo como presidente, es toda la comisión, desde ese tiempo atrás, de que el gobierno vaya a la comisión a defender su reforma, que también nos escuchen a nosotros y que todos juntos escuchemos a los actores del sistema. Es allí, en el debate, donde se pueden hacer procesos de concertación. Lo que yo le escucho al ministro, que también lo escuché ayer, es que hay un ánimo de que el gobierno quiere participar en entrar a concertar, que ellos también están en disposición de ceder en algunos temas dentro de lo que marca el mismo debate, y por supuesto que la comisión tiene el mismo interés, porque todo lo que nos compromete a todos es decirle al país que después de un examen y después de un estudio abierto, público, de cara a la opinión, les demos un mensaje de decir, tratamos y sacamos la mejor reforma posible para todos los colombianos. Yo creo que ese es el interés. Y ver que el gobierno ayer, a través de su ministro, estaba abierto a los canales de diálogo y concertación con la comisión, pues hacía un buen análisis para el trabajo de lo que se viene en el debate de la comisión séptima en la salud. Pero cuando uno ya vuelve al decreto senador Pinto, un salud, segundito, pues, que le estamos escuchando un poco robotizado. El equipo de Blue lo está llamando el celular para que nos conteste, y nos conectamos por celular, de pronto nos queda un poquito mejor. Y mientras tanto, pues lo que está diciendo acá Lina, el senador, es que lo que estábamos hablando desde por la mañana, parece que hay un canal de entendimiento, va a haber diálogo, pero con el decreto como que se rompe con esa intención inicial. Entonces, ¿qué va a pasar con esta reforma a la salud si ya por otro lado tenemos el decreto? Sí, y de hecho eso es lo que ahorita le quiero preguntar a él, porque yo creo que, no sé si este decreto fue como una forma del gobierno de evitar lo que pasó la vez pasada, que fue que no se discutió esta reforma. Pero, senador Pinto, quería preguntarle entonces, usted habla de que esto se va a debatir, quiere decir que se disipa toda posibilidad de que, mejor dicho, no se discuta esta reforma como pasó la vez pasada, que se hundió de una. ¿Cómo vienen los tiempos en el trámite? Entonces hablemos, ya hay ponencia radicada, ¿cuándo piensan entonces debatir la ponencia? ¿Cómo viene entonces este tiempo, este cronograma de trámite? ¿Cómo están los tiempos? A ver, una breve aclaración. La reforma laboral fue debatida, discutida, hicimos 8 audiencias públicas, 4 mesas técnicas a lo largo y ancho del país. Lo que establece la ley quinta es que cuando hay una ponencia de archivo, se debate y se vota primero que las demás ponencias. Y en la laboral lo que se surtió fue ese trámite. Se debatió una de archivo que había, y al final del debate, que transcurrió durante todo el día con el señor presidente en la plaza pública, ahí gritándonos, haciéndonos arengas ahí en la Plaza de Bolívar,
Al final lo que se tomó la decisión fue de votar esa ponencia de archivo, pero debate hubo. No es cierto lo que han expresado, que fue que se votó y se archivó a pupitrazo como lo han querido ver. Es la primera claridad. Segundo, en esta comisión, ahora sí respondo sus preguntas, hay dos ponencias que ya han sido radicadas, una por la bancada del Pacto Histórico, que además la radicaron apenas llegó el proyecto, o sea, sin estudio, sin nada, radicaron lo del gobierno, la misma ponencia, bueno, son el partido de gobierno. Posteriormente una senadora radicó otra ponencia alternativa, van esas dos, todavía faltan el resto de ponentes, hay dos coordinadores ponentes que no lo han hecho, y no lo han hecho por una razón, porque la comisión aprobó que los plazos para rendir las ponencias era una vez se surtiera el debate que tenemos con el ministro de Hacienda, que quedó suspendido por el tema del receso y yo ayer mismo lo convoqué para el próximo miércoles al señor ministro de Hacienda, que estamos esperando que nos diga cuánto vale la reforma, cuáles son las fuentes de financiación. En ese momento no se había radicado el presupuesto, ya se radicó, ahora que nos diga si dentro del presupuesto que está para el año entrante está incluido el costo de la reforma a la salud, porque nada se gana con aprobar una reforma que no tiene piso presupuestal para que entre en vigencia. Eso es lo que queremos escuchar del ministro de Hacienda, y el plazo es que una vez surtido, los ponentes ya radicarán sus ponencias en cualquier sentido que quieran hacerlo, positivo o negativo. Y abriremos el debate Pinto de todas las ponencias como corresponde. Sí, senador Pinto, la coincidencia de su posición como presidente de la Comisión Séptima del Senado y la expedición de este decreto 0858, ¿usted la considera o usted la lee de alguna manera como una forma de presión indebida? ¿La siente así? Pues la verdad es que nosotros, por parte de lo que hemos recibido del gobierno, no podría pensar cualquier cosa. Algunos lo están leyendo como una retaliación por la elección ayer de la mesa, cuando nosotros hacíamos una lectura muy diferente por lo expresado por el ministro del Interior, creíamos que íbamos a tener. Sigo creyendo que ojalá se pueda abrir ese canal de discusión dentro del seno público en la comisión, en un debate de verdad amplio de los artículos de fondo, como el país se lo merece, como el país requiere, que la gente pueda seguir expectante cada uno de los argumentos, tanto del gobierno como de los actores del sistema y que al final se decida como en democracia, con la votación de cada uno de los senadores, que tenemos la gran responsabilidad, no solamente nosotros, sino también de decirle al país y a nuestros pacientes qué es lo que se está aprobando para mejorar el sistema de salud. Si eso se puede hacer, como ayer lo expresó el ministro del Interior, bienvenido ese debate, bienvenido de esa forma, nosotros estamos abiertos en la comisión. Lo que hoy se ve, pues obviamente es que el mensaje que hoy da el ministro de Salud es que le interesa poco el Congreso de la República, que no quieren tramitar la ley y la quieren sacar vía decreto, siendo automáticamente inconstitucional, porque yo no creo que este decreto se logre sustentar en la Corte Constitucional. Sí. Y al final el gobierno va a salir en lo mismo, a decir que es que el golpe blando ya no se lo está dando el Congreso, sino la Corte, en un decreto mal elaborado, mal fundamentado constitucionalmente, y obviamente se lavarán las manos, porque es que el presidente tiene la costumbre de echarle la culpa de todos los males del país a todo el mundo, incluidos sus ministros, incluidos sus propios funcionarios, que para él son unos ineptos, el Congreso de la República, las Cortes, los jueces, los medios de comunicación, absolutamente todos son los responsables de la debacle de este país, todos menos él, que es el que pilotea el avión. Senador, acá tengo una pregunta porque usted menciona la reforma laboral y pues la reforma laboral fue archivada, simplemente se desarchivó bajo la amenaza de consulta popular. Ahí el Congreso pues sí aceptó la solicitud de apelación, se desactiva, digamos, ese archivo y se vota, digamos, sale esta reforma. Entonces la pregunta es, ¿cree usted, como lo ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ante la imposibilidad de que el Congreso le apruebe reformas, haga este decreto? ¿Lo está haciendo porque el Congreso no le aprueba las reformas cuando él las presenta? A ver, mire, lo primero se va a decir que nosotros no tenemos la culpa de que el gobierno redacte proyectos mal hechos, mal elaborados. Yo no sé si con mala intención, o es que definitivamente sí son unos ineptos, porque todos los proyectos han traído, todas esas falencias han sido mal redactados, editados. El proyecto de la reforma laboral, por ejemplo, debió haber sido en muy buena parte
articulado una ley estatutaria, otra tenía que haber sido por ley ordinaria, tenía que haberlo separado, lo mezclaron, y obviamente eso estaba lleno de vicios de constitucionalidad, que fue el argumento de fondo real de peso que llevó al archivo de la Comisión Séptima, que era una reforma que necesariamente se iba a caer. No es que el Congreso haya puesto cortapisas, lo que pasa es que el gobierno cree que el Congreso de la República son empleados de él, que nosotros somos notarios y la Constitución le da una facultad al gobierno de radicar proyectos, pero al Congreso de la República para debatirlos, discutirlos, eliminar, suprimir, poner, modificar, esas son facultades constitucionales que tiene el Congreso de la República, por eso somos ramas independientes, y eso es lo que el gobierno no ha entendido. La reforma laboral, en la apelación que hizo el Senado, no fue una decisión jurídica, esa apelación nunca debió surtirse jurídicamente, no tenía ningún fundamento legal, no había una sola causal jurídica para aceptar esa apelación. Eso seguramente será un juicio de valor que hará la Corte Constitucional en sus exámenes. Lo que hizo el Congreso de la República fue una decisión política, presionados muchos, asustados por una posible consulta. Yo no veo razón de tener temor a ese tema, pero otros sí, y fue una decisión política la que hicieron de aceptar esa apelación para que otra comisión la decidiera. Situaciones totalmente diversas a lo jurídico. Esa apelación, jurídicamente hablando, nunca debió haber procedido. Ahora, con reforma a la salud, pues obviamente con ese antecedente, pues amenazarán con lo mismo de irse otra vez en una apelación si es que se archivara. Pero la posición que hoy veo, que siento al interior de la comisión, es que se haga un debate mucho más amplio, por eso queremos invitar al gobierno a que vaya a la comisión al debate, que no le dé miedo a hacer el debate, que no le dé miedo ir a exponer su tesis, su proyecto, su reforma, es su reforma. Ellos tienen que irse a exponer públicamente, no solamente a los miembros de la comisión, es a todo el país, porque es que los 52 millones de colombianos, 53, todos son pacientes de una u otra manera, todos tienen interés en la reforma a la salud, tenemos que hacerlo de cara a la opinión pública, que se conozcan los argumentos del gobierno, que también se conozcan los argumentos de los actores del sistema y por supuesto los de cada uno de los partidos que hacen parte de la Comisión Séptima. Esto es lo que nosotros queremos hacer, esa invitación. Y posteriormente se tomará una decisión por parte de la Comisión en cada uno de los artículos, en lo que se pueda concertar y se logre consenso entre todos los actores con el gobierno y con la comisión, se sacará adelante, y lo que no se eliminará o se votará o se aprobará conforme a lo establece la democracia, con el voto de cada uno de los senadores. Ese será el resultado final. Es que así se debe tramitar un proyecto. Sí. Así es, y más un proyecto de esta envergadura. Sí, señor. Pero yo nunca he entendido por qué no va el ministro de Hacienda a sustentar económicamente un proyecto de reforma. Yo creo que es que no saben cuánto vale, o si saben que es una suma exorbitante, que el país se alarmaría y que necesitaría no sé cuántas reformas tributarias para poder pagar este sistema de salud. Pero que lo digan. Pero que no sean ausentes. El ministro de Salud va cuando vaya en la comisión, lo que sea, llega es a vaciarnos, a insultarnos como si fuéramos sus empleados y a darnos una orden. Es que es el texto de ellos lo que tenemos que votar. Nosotros no somos notarios, eso no va a pasar en el Congreso de la República. Sin debate no va a salir ningún proyecto. Sí. Y eso es claro, es que eso no es de ahorita, eso es histórico, no es con este gobierno, es con todos los gobiernos, porque es que esta es la facultad constitucional que tiene el Congreso de la República. Ayer con cierto optimismo, lo devuelvo y lo reitero, recibimos esas declaraciones del ministro de Interior y dijimos, bueno, por fin vamos a poder hacer un debate, no tranquilo, porque pues hay posiciones fuertes, pero lo más tranquilo posible de cara al país. Sí, senador. Pero pues yo no sé si hoy el ministro de Salud está en otra contravía, hace una implementación. Ahora lo que quiere el gobierno ya tiene que decidir si lo van a implementar por decreto, pues retiren el proyecto que está pues es la pregunta que también tendremos que hacerle al gobierno nacional. Por ahora pues tenemos decreto y tenemos proyecto de ley, así que vamos a estar atentos también a lo que ustedes hagan en el Congreso y específicamente en su comisión, en la Comisión Séptima del Senado. Senador Pinto, gracias por estar con nosotros, feliz día para usted. Mire, para terminar solamente le digo, la Comisión Séptima va a tramitar, va a debatir y va a discutir este proyecto de ley, porque estamos seguros que este decreto se cae rápido en la Corte Constitucional y vamos a seguir continuando con nuestro debate en la Comisión Séptima. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, esta era una entrevista muy importante, Jennifer y compañeros, porque era la respuesta a, más que una invitación, a una aseveración que sorprendió el ministro Benedetti. Los que acaban de llegar, el ministro Benedetti ayer dijo que más o menos con los opositores a la reforma de la salud ya había un acuerdo, que había conversaciones y solamente había discrepancia en 2 puntos, pero que el gobierno estaba dispuesto a ceder en 2 puntos. Bueno, uno decía, esa reforma ya pasa con mantequilla. Entonces, la noticia para mí es, y le tengo información adicional a eso, es que no existe tal acuerdo, nos los dice el presidente de la comisión, pero mientras hacía la exposición el senador Pinto, yo hablé, Jennifer, en los últimos minutos con 2 senadores de esa comisión. Los 2 senadores dicen lo mismo que Pinto, que es mentira tal acuerdo, que la distancia es mucho más grande de 2 artículos, que son muchos artículos en los que no están de acuerdo y que a día de hoy ese acuerdo pues es una fantasía. Pero mire... Oscar, un momentico termino, porque es información. Y lo que me dice Jennifer, personas de esta comisión que están muy al tanto de todo lo que tiene que ver con salud, es que este decreto ya estaba listo, por eso lo que dice Lucas, se conoce el nombre de Pinto y en la noche se saca, y que además es el primero de otros 3 decretos que se vendrían para reglamentar vía decreto la reforma a la salud. ¿Qué se vendría? Un decreto de pisos tarifarios. ¿Qué significa eso? Un control de precios pues, de todos los servicios de salud. Esto tiene que costar esto tiene que costar esto. Y los otros 2, que es lo que el senador Pinto hablaba al final, sobre todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiación del sistema. Entonces, en total, esta persona me dijo que el gobierno ya tiene hace rato listo esos 4 decretos. Lo que pasa es que ayer lanzó el primero. Vamos a ver los otros cuando Pero entonces ahí se daría respuesta a lo que pide el senador Pinto, Oscar, porque el senador Pinto dice que vengan acá, que debatan acá en el Congreso y que nos digan cuánto cuesta esta reforma a la salud. Con esos 3 decretos más que usted anuncia que estarían saliendo, estaríamos respondiendo a eso. Si el decreto estaba listo desde hace muchos días, como nos dice usted, Sebastián, fue que Miguel Ángel Pinto resultara elegido como presidente de la Comisión Séptima. A ver, yo creo ¿sabe qué pasa? No, mire, esto es una estrategia del gobierno, sin duda alguna. Un trabajo hace el ministro Benedetti, que es su función, que es su rol como ministro de la política, de enviar estos mensajes al Congreso y decir que todo se está cocinando muy bien y tal. Y la otra tarea la hacen los otros ministros, que creen firmemente en los decretos, en este caso Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. De tal manera que lo que llama el ministro Benedetti la era de entendimiento, que fue la frase que utilizó, ahora hay una era de entendimiento, hace parte del libreto del gobierno. Perfectamente sabía que elegido Pinto, el senador Pinto, ahí la reforma a la salud no tiene futuro, entre otras cosas porque el senador Pinto ha dicho muchas veces, hemos invitado al gobierno y el gobierno no viene porque no le interesa esta reforma, al gobierno le interesa el decreto. Y ya el decreto estaba listo, estaba firmado. Por supuesto que este nuevo decreto tiene 2 mensajes. Uno, la voluntad del gobierno, que es pasarse por encima de la voluntad del Congreso. Es decir, desconocer el Estado de derecho que nos rige a nosotros en Colombia. Es decir, cree firmemente en el Ejecutivo, no en el Legislativo. Se pasa por encima el Legislativo, como ya lo anunció ayer también, con el presupuesto. Si el Congreso no me aprueba el presupuesto, lo voy a sacar por decreto. Si el Congreso no me aprobó la reforma a la salud, la voy a sacar por decreto. Él cree en el decretazo, en los decretazos que sabe muy bien el gobierno, además, que en las Cortes, ya sea en el Consejo de Estado, como ocurrió con la famosa consulta popular, o ya sea en la Corte Constitucional, como va a pasar con este decreto, el 0858, se lo va a hundir la Corte Constitucional, porque no cumple con los requisitos. El gobierno va a tener entonces, ahí sí, el argumento en el que cree, que es que a mí el Congreso no me aprueba porque el Congreso está contra el pueblo y que las Cortes me persiguen porque las Cortes están contra el pueblo. Por eso esto obedece a un libreto. No caigamos en la trampa del libreto del gobierno que tiene a 2 ministros, en este caso Benedetti, el ministro de la Política, y al ministro de la Salud, cada uno jugando un rol y utilizando al Congreso como idiota útil de esa estrategia, y luego vendrá el momento de que tenga que atacar a las Cortes, porque lo mismo va a hacer con las Cortes cuando la Corte en Derecho le diga que este decreto, el 0858, no cumple con los requisitos. Sí. Así de simple es lo que está ocurriendo. En ese sentido, Oscar, entonces yo creo que vale la pena acá volver a reenfocarnos. Uno, lo que preguntaba Lucas es importante. Si hubiese ganado Omar Restrepo, el senador por el Partido Comunes, ¿el gobierno nacional hubiera presentado este decreto 0858? Es una pregunta que queda abierta. Y muy importante la información que traía Sebastián Nora a esta mesa, y están listos otros 3 decretos, entre
entre ellos que podríamos hablar de la financiación, de cómo se va a financiar este decreto que reforma básicamente el sistema de salud, que era una de las preguntas que exponía el senador Pinto. Y el otro sobre los pisos tarifarios, que es muy parecido a una parte de la reforma, pues no reforma a la salud, pero un nuevo régimen de salud que tenía los maestros, que es toda una tabla de precios, como un poco tiene el sector de transporte, que es una tabla de fletes que el Estado un poco controla el tema de los proveedores, de los precios, de los servicios. Me dicen eso y me dicen que eso estaba listo hace rato. Entonces, claro, Jennifer, uno dice, para el gobierno siempre fue una salida posible o un plan B sacarlo por decreto y lo tenían listo. Y seguramente lo que precipitó eso fue pues la victoria de Miguel Ángel Pinto. Jennifer, y para su resumen, yo creo que importante decir, el senador fue claro y dijo que en esa comisión se va a dar el debate, se va a tramitar e invitó al gobierno a no tener miedo del debate. Pero mire, si ustedes tienen preguntas, las pueden lanzar al 301-764-4108, porque ahora vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros como ciudadanos. Es decir, tenemos este decreto, el 0858, que básicamente reforma la salud, cambia el rol de las EPS, entre otras cosas. A nosotros, ¿cómo nos compete? ¿Cómo nos toca? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Tenemos que hacer algo, sí o no? Vamos a hablar justamente con Gustavo Campillo. Él es presidente de la